Hermanos, esta mañana ya estamos entrando el mes de diciembre y la gente ya se está preparando para celebrar la Navidad, ¿no es cierto? Habrá notado ya en las tiendas comerciales, como también en los mercados, bastante interés en productos de Navidad, la gente vendiendo, la gente comprando, ya está empezando toda esa ilusión de Navidad. Las familias obviamente ya se están preparando también, me imagino en muchos hogares se están alistando las lucecitas, los árboles y las decoraciones de Navidad, pensando ya en cómo van a pasar la Nochebuena en unas semanas. ¿Y qué decir de los niños? Ya la ilusión de ellos, los regalitos, qué es lo que van a tener esta Navidad. Así que toda la ilusión está empezando a sentirse en nuestro país. Ahora, no hay nada malo en eso, ¿no es cierto? Creo que con tanta pandemia, lo que hace falta a muchas personas es un poquito de ilusión, alegría, felicidad. Pero si nos hacemos esta pregunta, ¿qué es lo que el mundo realmente necesita? Quiero que pensemos un momento esta mañana. ¿Qué es lo que el mundo realmente necesita? Bueno, obviamente, en primer lugar, necesitamos ver el fin de esta pandemia. Tenemos que orar que Dios en su misericordia obre para que esta pandemia pueda acabarse, porque la verdad es que todavía hay bastante sufrimiento, hay mucha gente contagiándose y mucha gente muriendo en diferentes partes del mundo. Y aunque el Perú ahora estamos en un momento de un poco de tranquilidad en esa área, de todos modos hay personas sumamente enfermas con este virus. Pero la segunda gran necesidad que estamos cada vez más conscientes es la situación económica. Esta pandemia ha golpeado todos los países, el Perú también. El gobierno ha invertido mucho dinero en los bonos, etcétera. Ahora están invirtiendo más dinero todavía en todas las vacunas para poder vacunar a los peruanos. Pronto vamos a tener que enfrentar la realidad de pagar todo eso. No hay que pensar que esas cosas vienen gratis. Y ahora a través de los impuestos habrá que pensar en pagar y costear toda esta pandemia que ha costado a los países mucho dinero. Pero saliendo de la pandemia, nos vamos a dar cuenta de que los problemas que antes azotaban a la raza humana siguen ahí. De repente, peor todavía, problemas en los hogares de violencia, problemas de personas que sienten mucho la soledad. Ya estamos notando también en la sociedad afuera la tendencia de más asaltos, más violencia. Hermanos, el mundo no ha cambiado. Probablemente vamos a ver un mundo peor todavía después de esta pandemia. Ahora, estamos por celebrar la Navidad. Hace 2000 años, el mundo no era tan diferente de lo que estamos viviendo hoy en día. A lo menos en Palestina había una situación de bastante necesidad. Y la gente estaba tan desesperada por la opresión de los romanos, los impuestos que había que pagar, la vida era muy difícil. Y la gente necesitaba una ilusión. La gran ilusión, en el buen sentido de la palabra, hace 2000 años era la venida del Mesías. Los judíos estaban anhelando y esperando no lo que nosotros celebramos como Navidad. Estaban esperando algo real, la primera venida del Mesías. Y si hacemos la pregunta ¿por qué? La respuesta la tenemos en este libro de Malaquías. Si miramos el capítulo 2 y el versículo 17, ¿podemos leer el último versículo del capítulo 2? Escuchemos lo que dice aquí. El profeta reportando lo que la población estaba pensando en su tiempo y proyectándose también
al tiempo de la venida del Mesías. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y el pueblo decía, ¿en qué le hemos cansado? Y el profeta contesta, en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Pueden notar ahí dos extremos frente a tanta injusticia, tanto sufrimiento? El pueblo reaccionaba en una de dos maneras, ambas sumamente críticas a Dios. Habían algunos que estaban diciendo, ¿sabes qué? Yo ni creo en Dios, porque hay tanta injusticia y la gente mala prospera y la verdad es que pareciera que Dios está con los malos. Otros que creían en Dios decían, ¿y por qué Dios no interviene para hacer justicia? Y hermanos, este es el gran clamor hoy en día, yo creo. Hay mucha gente en el mundo que está diciendo, ¿sabes qué? Yo no creo en Dios. Porque la maldad va aumentando y la verdad es que los malos y los fuertes son los que se salen con la suya. Y otra gente con un poco más de respeto por Dios dice, pero yo sí creo en Dios. Yo creo que Dios va a hacer justicia, pero no veo por qué se detiene tanto tiempo. Así que hace 2000 años el mundo estaba en una tremenda espera de la manifestación de la justicia de Dios. Y el pasaje que Raúl leyó, los primeros 4 versículos del capítulo 3, son la respuesta de Dios a esa demanda de parte de la población. Lo que quiero hacer esta mañana es analizar esa respuesta de parte de Dios para ver qué es lo que Dios dice y qué tiene que ver con nosotros viviendo 2000 años después de la primera venida de Cristo y ahora que estamos queriendo celebrar la Navidad. Yo sé que este pasaje de Malaquías no se suele relacionar con Navidad, pero realmente tiene todo que ver con la Navidad. Noten en primer lugar, el Señor anuncia una venida dramática, tremendamente dramática. Miren versículo 1. He aquí, dice Dios, Dios mismo está hablando, el eterno Jehová de Israel. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ustedes están diciendo, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no hace justicia? Pues bien, dice Dios, yo voy a llegar. Primero voy a enviar mi mensajero. Él va a preparar el camino para mí. Y luego vendrá sin mayor anuncio, súbitamente a su templo. ¿Quién va a venir? El Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta venida dramática tiene dos personajes principales. En primer lugar, noten el anuncio de la venida de un mensajero. Dice versículo 1, yo envío mi mensajero delante de mí. Quiero que piensen en eso un momento, hermanos. ¿Cuán importante tendría que ser alguien para que su venida sea anunciada por un mensajero? Hermanos, yo llegué al Perú hace 32 años. Yo vine solo. ¿Acaso alguien vino de Inglaterra unas semanas antes para anunciar viene Alex Donnelly al Perú? Hermanos, eso no pasó. Yo no soy una persona importante. Pero aun cuando vinieran personas importantes, aun si viniera el rey de España, ¿no es cierto? El rey de España anunciará quizás por las redes que él va a venir al Perú, pero difícil creer que 6 meses antes que llegue el rey de España, llegue una persona
que esté caminando por lo largo y ancho del Perú, anunciando en cada ciudad, viene el rey de España. Eso tampoco se da. Pero cuando Dios estaba por enviar al Salvador del mundo, Él envió un mensajero, Juan el Bautista. El Señor anunció el nacimiento del mensajero a un sacerdote en el templo. Ese hombre, porque no creyó, quedó mudo todo el tiempo de gestación hasta que naciera su hijo. Así que la gente quedaba impactada. ¿Quién será este bebé que va a nacer? Como joven, posiblemente sus padres murieron. Él se fue al desierto. Aparentemente la gente se olvidó de él, pero el Espíritu Santo vino sobre Juan y un día empezó a proclamar en el desierto, viene el Mesías, viene el Salvador. Y la predicación de Juan el Bautista por el poder del Espíritu Santo impactó tanto todo el territorio de Palestina que las ciudades se vaciaban con miles de personas yendo para escuchar este predicador Juan el Bautista y ser bautizado por él. Oh, hermanos, Dios estaba preparando algo sumamente importante y por eso envió este mensajero. Este es el mensajero que Isaías menciona en capítulo 40, el versículo 3, si quieren buscar en sus Biblias. Pero piensen esto, hermanos, Isaías vivió 300 años antes de Malaquías. Así que 700 años antes de esa primera Navidad, Isaías estaba hablando de él. Malaquías habla de el Salvador 400 años antes que él llegara. Dios pasó 700 años preparando para ese nacimiento de la primera Navidad. Hermanos, algo dramático estaba por ocurrir, algo que iba a cambiar todo el mundo. Y noten lo que dice aquí en versículo 1, muy interesante. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino. Noten lo que dice ahora, delante de mí. No dice delante de él. Pero ¿quién está hablando aquí? Al fin del versículo 1 queda claro quién está hablando. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que resulta que Jehová de los ejércitos dice, voy a enviar un mensajero, él va a venir delante, él va a ir delante de mí. Pero no vino Jehová de los ejércitos, no vino Dios el Padre, el que vino fue Dios el Hijo. Pero hay tanta unidad esencial entre el Padre y el Hijo que las dos personas a veces casi se confunden. Este tremendo mensajero iba a venir. Pero ahora llegamos al personaje principal. El mensajero iba a anunciar la llegada de quién. Miren cómo Dios el Padre presenta a nuestro Salvador, el que nació hace 2000 años. En primer lugar, dice versículo 1, vendrá súbitamente a su templo el Señor. En el libro de Isaías leemos que es el Mesías, el ungido. Da la impresión que el que va a venir era un simple hombre lleno del Espíritu Santo. Pero ahora Dios a través de Malaquías dice, ¿sabes qué? La persona que va a venir no es un simple ser humano. El que va a llegar para cambiar el mundo es el mismo Señor, el Dios eterno. Y para que quede claro quién es este Señor, Dios dice, vendrá súbitamente a su templo el Señor. Noten lo que dice ahora, a quien vosotros buscáis. ¿A quién estaban buscando el pueblo? Bueno, vuelvan al versículo 17. Al fin del capítulo 2, versículo 17, dicen ellos, ¿dónde está el Dios de la justicia?
Estaban queriendo que Dios se manifieste, que Dios haga justicia. Y Jehová de los ejércitos dice, pues bien, voy a enviar ese Dios. ¿Ustedes quieren que Dios llegue? ¿Ustedes quieren un Dios que haga justicia? Muy bien, voy a enviar. El mensajero va a anunciar la llegada del Señor. Miren el segundo título que se le da. El ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Este es el Mesías. En primer lugar, es el Señor, Dios mismo. En segundo lugar, es nada menos que Jehová, el ángel de Jehová. ¿Quién es este personaje, el ángel de Jehová? Bueno, se encuentra a lo largo del Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquías, tenemos tantas referencias a la actividad del ángel de Jehová. Fue el ángel de Jehová que se encontró con Agar cuando huía de la casa de Abraham. Fue el ángel de Jehová que apareció a Jacob cuando él estaba en Padán Aram. Fue el ángel de Jehová que apareció a Moisés en la zarza que ardía. Fue el ángel de Jehová que guió a Israel los 40 años en el desierto. Y uno podía continuar. Hermanos, el ángel de Jehová es el representante de Dios aquí en la tierra. Es la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo. Y dice, este ángel del pacto, a quien ustedes están también deseando que él viniera. Llévanos ahora, avancemos en el tiempo. Estamos 2000 años después de la venida del Mesías. Y dije al comienzo, hermanos, el mundo no parece haber cambiado tanto. Porque la gente sigue reclamando el día de hoy lo que estaban diciendo en el tiempo de Malaquías. Y por todos lados uno escucha a la gente decir, bueno, yo no creo en Dios porque si Dios realmente existiera, hace tiempo Él hubiera venido para arreglar tantos problemas. Y creyentes en la iglesia a veces angustiados. Señor, ¿hasta cuándo no vas a intervenir? Tanta injusticia, tanta maldad. El mundo va de mal en peor. Y hermanos, el mensaje de esta Navidad, que sea el mismo mensaje que Dios dio a través de Malaquías. Y es este. Viene. ¿Quieren que Dios venga? ¿Quieren que Dios haga justicia? Él va a venir. Va a venir al igual que vino hace 2000 años. Bueno, no tan igual. Porque va a venir no como un bebé. Va a venir como un hombre ya adulto, con ese cuerpo glorificado. Él vendrá para ser magnificado y honrado por toda la tierra, pero también viene para hacer justicia. Porque noten ahora aquí en este pasaje, esta venida no solo es dramática, esta venida va a ser difícil de soportar. Miren lo que dice Dios, versículo 2. Miren lo difícil que va a ser esta venida. Los judíos estaban livianamente diciendo, ojalá que Dios se manifestara para hacer justicia. Y Dios el Padre dice, piensen lo que están pidiendo. Porque cuando venga el Mesías, el Señor, el ángel de Jehová, esa venida no va a ser tan fácil que digamos que soportar. ¿Por qué no? Bueno, miren las preguntas retóricas en versículo 2. ¿Pueden notar estas preguntas? Preguntas que no esperan una respuesta explícita, porque implícitamente la respuesta es nadie. Primera pregunta, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Nadie.
¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Nadie. Yo sé que cuando el Señor vino, apareció con un bebé. El rey Herodes trató de matarlo. Aparentemente era indefenso, pero en realidad era inmortal. Porque era el Dios eterno, en forma humana, invencible, poderoso. Y cuando llegó a ser adulto y fue bautizado por Juan y presentado a Israel, empezó a actuar. Y enseguida que empezó a actuar, la gente se dio cuenta, este no es cualquier carpintero de Nazaret. Él tiene un poder fuera de este mundo. Pero aquí Dios el Padre, noten, no habla del poder de hacer milagros. ¿De qué habla aquí Dios el Padre? Hablando de su Hijo, el Señor Jesús. En primer lugar dice en versículo 2, Él vendrá como un fuego purificador. ¿Ustedes están reclamando justicia? ¿Están diciendo que hay demasiado pecado y demasiada maldad y por qué Dios no hace nada? Bueno, voy a hacer algo. Voy a enviar a mi hijo. Y mi hijo va a ir para hacer justicia. Él va a ser un fuego purificador. Versículo 2. Porque Él es este fuego purificador. ¿Y qué va a hacer este fuego? Versículo 3. Se sentará para afinar. ¿Cómo? Versículo 3 a la mitad, la segunda parte. Los afinará como a oro. Ahora, el fuego es algo que a veces puede destruir, pero también puede purificar. Cuando tienes metal, como el oro, que está mezclado con otros elementos químicos o metálicos, el fuego derrite el oro y todas las impurezas salen a la superficie y son eliminadas y el oro se va afinando, afinando, afinando más. Esto que el Mesías va a hacer, dijo Dios el Padre. Él va a venir, no como una persona suave, dócil, inocente, tranquila, inofensiva. No, Él va a venir como un fuego que va a purificar. Y en segundo lugar, dice, cambiando la metáfora, ¿no es cierto? Vendrá como jabón de lavadores. ¿Y este jabón qué va a hacer? Bueno, va a limpiar, ¿no es cierto? Versículo 3. Se sentará para limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Limpiará del pecado. Porque eso es lo que el Mesías vino para hacer. Él vino para arreglar el problema del pecado. Pero Dios es muy específico aquí, noten. ¿El pecado de quién? ¿Qué dice el texto? Va a limpiar a los hijos de Leví. ¿Se acuerdan, hermanos, la historia del Antiguo Testamento? Ese patriarca Jacob, el padre de la nación de Israel, tuvo 12 hijos. Uno de ellos fue llamado Leví. Y cuando Dios sacó a Israel de Egipto y lo llevó a la tierra prometida, Dios dijo a Moisés, yo quiero una nación que todos sean mis sacerdotes. Pero al final, Dios escogió a una tribu, los de Leví, para ser los sacerdotes del pueblo de Israel. Pero en muchos sentidos, esa tribu representaba todo el pueblo de Israel. Y como todo el pueblo de Israel estaba en pecado, todo el pueblo tenía que ser limpiado.
Así que aquí cuando habla de limpiar y purificar a los hijos de Leví, no está hablando simplemente de limpiar a los sacerdotes de hace 2000 años. Claro, Cristo hizo eso, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando fue al templo y lo limpió 2 veces? Y empezó a tener grandes confrontaciones con los saduceos y los sacerdotes del templo. Los estaba limpiando. Pero también estaba limpiando a los fariseos y también a los escribas y también al pueblo en general. Qué tremendo nuestro Salvador hace 2000 años. Él vino para limpiar el pecado del pueblo de Israel. Hoy en día, el mundo necesita tomar esto muy en cuenta. Estamos por celebrar la Navidad, pero la triste realidad es que la gran mayoría de peruanos no tienen la menor idea de lo que están haciendo, la menor idea. Anoche vimos un noticiero hablando de mercados en Lima, puestos de mercado, y mujeres y hombres vendiendo toda clase de luces y arbolitos y vestimentas y muñecos y toda clase de cosas. Y uno piensa, ¿y eso qué tiene que ver con Cristo? O sea, dicen que están celebrando la Navidad, pero Cristo brilla por la ausencia. Ahora, no se trata de criticar al mundo, porque francamente el mundo está en esa condición por la condición de nosotros, la iglesia. No somos el pueblo que debemos ser. No tenemos el poder espiritual que deberíamos tener para cambiar la sociedad. Y a veces, hermanos, lo más triste de todo es que lejos de cambiar a la sociedad, estamos dejando que la sociedad nos cambie a nosotros. Y claro, estamos esperando la segunda venida, ¿no es cierto? Pero tengamos cuidado, porque como dice el apóstol Pedro, es tiempo que el juicio empiece en la casa de Dios. Dios no ha cambiado. Si Él envió a su Hijo hace 2000 años para purificar a los hijos de Leví, ¿acaso no enviará a su Hijo por segunda vez para hacer básicamente lo mismo? Yo sé que Él va a juzgar al mundo de su pecado, pero como creyentes debemos pensar largo y tendido de lo siguiente. Si para la primera venida era necesario un Juan el Bautista para preparar a los corazones para la venida de este bebé, y Juan el Bautista llamó a la gente a arrepentirse y bautizarse y reconciliarse con Dios, ¿acaso no será, hermanos, que este mensaje profético de Malaquías está diciendo a la iglesia hoy en día? Preparémonos para la segunda venida, porque Él viene para juzgar a los hijos de Leví. Y no esperemos que venga un Juan el Bautista, porque el Espíritu Santo, el mensajero del Señor, ya está con nosotros. Y lo que Él quiere hacer es llevar a la iglesia a una búsqueda del Señor, a un arrepentimiento delante de Él y anhelar volver a los caminos del Señor con tremendo fervor espiritual. Hermanos, esta pandemia ha servido a muchos para animarles en su vida espiritual y por eso me alegro. Pero también soy consciente, esta pandemia ha llevado a algunos a enfriarse en su vida espiritual. Y hermanos, yo sé que los cultos del templo son importantes, pero honestamente nuestra vida espiritual no debe depender de los cultos en el templo. Cada uno debe poder vivir muy bien su vida cristiana a solas. Vendrán días
podría ser de persecución. Vendrán días cuando por una razón no podremos ir a la iglesia. Y si nuestra vida espiritual depende de tener cultos con hermanos, ¿qué será de nosotros? Aprovechemos el resto del tiempo de la pandemia para hacer que, para fortalecer nuestra vida espiritual, para volver al Señor de todo corazón. No esperemos que los cultos empiecen. Preparémonos para los cultos que van a empezar. Y mostremos al Señor que somos capaces de buscarle de todo corazón, aún antes que los cultos se reanuden otra vez en los templos. Este es el mensaje del profeta Malaquías. Será una venida difícil de soportar. La primera y aún más la segunda. Pero terminemos, hermanos, notando que esta venida será muy fructífera. Traerá tremendos resultados. Resultados hermosos. Porque miren la segunda parte del versículo 3 y pasando al versículo 4. ¿Cuál es el resultado de esta venida? Dice al fin del versículo 3, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Después el proceso de afinamiento en el fuego y después el proceso de limpieza con este jabón espiritual, el resultado es que el pueblo volverá a vivir en justicia y llevarán al Señor ofrendas en justicia. Esto es un tremendo contraste, hermanos, de lo que leemos en el primer capítulo de Malaquías. ¿Quieren ver lo que estaba pasando en el tiempo de Malaquías? Miren Malaquías capítulo 1. Miren el cambio que Dios tenía que hacer en este pueblo. Malaquías 1, el versículo 6. Escuchemos el reclamo del Señor. Y preguntémonos, ¿no será este el reclamo del Señor hoy en día también de muchos de nosotros? Malaquías 1:6. El Hijo honra al Padre y el siervo honra a su Señor. Bueno, dice Dios, si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, estos hijos de Leví, que menosprecian mi nombre. Y la gente reacciona medio escandalizada. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Y aquí está la respuesta de Dios. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis otra vez, escandalizados, ¿en qué te hemos deshonrado? Respuesta de Dios, ¿en qué pensáis que la mesa de Jehová es algo despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Dice Dios. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es eso malo? A ver, preséntalo a tu príncipe, a ver si le va a gustar eso. Hermanos, Dios está reclamando a los hijos de Leví una tremenda falta de justicia en las ofrendas. Pero ¿quién estaba llevando las ofrendas? El pueblo. Y los sacerdotes estaban permitiendo que el pueblo llevara a Dios como ofrenda toda clase de animal que francamente no le servía. Y le daban a Dios lo que no le servía. Y luego reclamaban que Dios no hacía nada frente a la injusticia social que podían ver. Dios dice, la verdad es que primero empecemos con ustedes y luego arreglamos la injusticia social. Y hermanos, qué mensaje para hoy en día, ¿no es cierto? Todos tenemos que poner nuestra mano en el pecho y preguntarnos, ¿realmente le damos a Dios lo mejor? Pregunto. ¿Le damos al Señor el mejor de nuestro tiempo?
¿Cuántos dejamos nuestro devocional para el fin del día? Ya estamos medio dormidos y damos a Dios ese tiempo. ¿Le damos a Dios el mejor de nuestro dinero? No porque Dios necesita dinero, menos la iglesia. Pero dice mucho de nosotros. Cuando primero gastamos y gastamos y gastamos en nuestras necesidades y al final si sobra, le damos algo a Dios que sobra. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué actitud estamos mostrando al Señor? ¿Y nuestras vidas? ¿Les damos a Dios lo mejor de nuestras vidas? Como jóvenes, nuestras energías, nuestra fuerza, nuestra vitalidad, nuestro cerebro, nuestras mentes están dedicadas a Dios y a su servicio. ¿O será que nos dedicamos tanto a mi carrera, mi profesión, en eso soy experto y en la cosa de Dios? Bueno, no hay tiempo. Bueno, lo que tenemos que decir es lo siguiente, la segunda venida está por darse. Y Él va a empezar a refinar y purificar a los hijos de Leví, los creyentes, porque todos somos sacerdotes. Oh, hermanos, esta Navidad, tomemos en serio este mensaje del profeta Malaquías. En las redes sociales, tantos evangélicos se encargan de circular toda clase de noticias, algunas ciertas, muchas falsas. Pero todas estas noticias tienen un punto en común. ¿Saben cuál es el punto que todas estas noticias tienen en común? Es lo siguiente, el problema no tengo yo, el problema es otra persona. ¿Cuándo pondrá alguien en las redes un video que hable del pecado de los evangélicos? Que nos confronta a nosotros, nuestra falta de testimonio. Andamos condenando a todo el mundo. Pero la palabra de Dios dice, cuando venga el Señor, Él va a empezar con los hijos de Leví. Hermanos, el mundo tendrá que enfrentarse con Dios. Pero nuestra tarea como evangélicos es prepararnos a nosotros. No estemos buscando y haciendo una cacería de brujos en todo el mundo y no decimos nada de nosotros. Oh, hermanos, Dios nos ama, somos su pueblo, pero Él anhela vernos un pueblo consagrado a Dios, que podemos llevar al Señor una ofrenda en justicia. Eso es lo que Él quiere. Y en segundo lugar dice, versículo 4, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Será grata la ofrenda. Hermanos, estos meses, ¿cómo ha sido nuestra ofrenda al Señor? Por un lado, les confieso, para mí como pastor ha sido tan lindo ver a los hermanos estar a la hora para los cultos. 8 de la mañana, 50, 60 hermanos. Eso es muy lindo. Pero tengo una leve duda. Esas personas que sintonizamos tempranito, ¿realmente estamos concentrados en el culto la hora, hora y media? ¿O será que prendemos como para marcar la tarjeta y luego estamos distraídos haciendo varias otras cosas? De eso se trata, hermanos. Eso no es dar a Dios una grata ofrenda. Tenemos toda la semana para muchas actividades, pero cuando llega el momento del culto, domingo en la mañana, domingo en la noche, culto de oración, hermanos, ese momento no debemos estar haciendo nada más. No por el pastor, por el Señor, nuestro Salvador, que está mirando lo que estamos haciendo. Él anhela un pueblo que pueda dar a Dios una ofrenda en justicia y que su ofrenda sea grata a Jehová. Toda nuestra vida y nuestros cultos gratos
al Señor. Hermanos, yo sé que el mundo no sabe celebrar la Navidad. Lo triste es que muchos creyentes tampoco sabemos hacerlo. Y no se trata solo de Navidad, es que no estamos bien preparados para la segunda venida. Y eso es lo que nos debe estar preocupando, hermanos. La segunda venida está por venir. El Señor va a venir súbitamente, como ladrón en la noche. Y esa parábola de las 10 vírgenes, ¿qué dice? Que todos quedan dormidos. Este es el gran desafío, hermanos. Tenemos que despertar del sueño. Tenemos que sacudirnos de este mundo y la carne que tan rápidamente nos contagia. Vayamos al Espíritu Santo y pidamos que Él haga las veces de Juan el Bautista, preparándonos, no para la primera, sino para la segunda venida del Señor Jesús. Una venida dramática, una venida difícil de soportar, pero una venida, que va a dar lugar a una eternidad de alabanza y ofrenda al Señor. Preparémonos, hermanos. La iglesia es la novia del Señor. Tenemos un tremendo destino de adorar y bendecir al Señor por toda la eternidad. Preparémonos. Usemos esta Navidad y el mensaje de Malaquías para prepararnos para la segunda venida del Señor Jesús. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra esta mañana, por el tremendo desafío de esta profecía de Malaquías. Pero gracias, Padre, que tú nos hablas con amor, porque tú quieres venir para mejorarnos. Tú quieres venir para limpiarnos de tantas cosas que nos contagian, para que seamos ese pueblo dispuesto, preparado para la venida del Señor Jesús. Padre, pedimos que esta Navidad, cuando vemos tanta gente del mundo celebrar Navidad sin darse cuenta de lo que están haciendo, guárdanos, Padre, de criticarles a ellos. Y más bien, Padre, que sea motivo de autoanálisis y preguntarnos si tú nos ves viviendo una forma bastante parecida al mundo con relación con la segunda venida. Prepáranos, Señor, para ese gran día que vas a venir para acabar con la historia de este mundo. Que seamos un pueblo preparado para nuestro Dios. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a escuchar una canción, hermanos, y nos preparamos para celebrar la cena del Señor.